El silencio de la mañana en Gotham City era una fina cortina que pronto sería desgarrada por la audacia del crimen. La luz del sol, aún pálida y débil, luchaba por penetrar las rendijas de las persianas metálicas que cubrían la fachada del Gotham First National Bank. Dentro, el tiempo parecía suspenderse en la pulcra quietud de los mostradores vacíos y las alfombras silenciosas. De repente, la fachada de normalidad se hizo añicos. Una furgoneta blindada, con un rugido gutural de su motor, irrumpió en la calle lateral, frenando con un chirrido de neumáticos justo frente a una de las entradas secundarias del banco. Las puertas traseras se abrieron de golpe, y una docena de figuras enmascaradas descendieron con una sincronización ensayada, empuñando armas automáticas con una frialdad profesional. Sus máscaras eran grotescas caricaturas de payasos, cada una con una sonrisa pintada de forma diferente, algunas amenazantes, otras bufonescas, pero todas inquietantes bajo la luz matutina. Se movían con una eficiencia sorprendente, como si cada paso y cada gesto hubieran sido meticulosamente planeados. «Entren, rápido, tenemos tiempo limitado», ladró uno de los payasos, su voz distorsionada por un modulador. El grupo irrumpió en el banco con una violencia repentina, sus botas resonando con fuerza sobre el suelo de mármol. Los pocos empleados que ya estaban presentes se encogieron de miedo, levantando las manos en señal de rendición. «Al suelo, nadie se mueva», gritó otro de los asaltantes, barriendo el vestíbulo con su arma. La acción se desarrolló con una precisión casi quirúrgica. Un equipo se dirigió a las cajas de seguridad, otro tomó posiciones estratégicas vigilando las entradas, mientras un grupo más pequeño, liderado por un payaso de aspecto particularmente corpulento y autoritario, se dirigió directamente a la cámara acorazada principal. Este payaso corpulento parecía estar al mando, impartiendo órdenes con una voz áspera y segura. «Bien, equipo, recuerden el plan: entrar, reventar la bóveda, salir. Sin héroes». Mientras el banco era tomado por asalto, un pequeño grupo de estos payasos se dirigió a una oficina apartada. Dentro, un hombre con un traje elegante y una expresión de arrogancia en su rostro estaba sentado a su escritorio, contando fajos de billetes. Este era uno de los gerentes del banco, conocido por sus vínculos con la mafia. Los payasos irrumpieron en la oficina sin previo aviso. El gerente se levantó de golpe, con los ojos llenos de sorpresa y luego de terror al ver las armas apuntando hacia él. «¿Qué demonios?», comenzó a decir, pero fue interrumpido por uno de los payasos que le colocó un arma en la sien. «Silencio», siseó el payaso. «Tenemos algunas preguntas para ti sobre el dinero de cierta gente. Gente que no le gusta que la roben». Mientras el gerente era interrogado bajo amenaza de muerte, el equipo principal llegó a la imponente puerta de acero de la cámara acorazada. Era una mole de metal y hormigón, diseñada para resistir cualquier intento de robo. «Bien, listo, gordito», preguntó uno de los payasos al corpulento líder. El líder asintió, sacando un taladro de alta potencia de una bolsa. «Este bebé abrirá cualquier cosa». La acción se centró entonces en la puerta de la bóveda. El taladro comenzó a girar con un zumbido agudo, sus potentes brocas mordiendo el acero con un chirrido metálico que resonaba por todo el banco. Las chispas saltaban, iluminando brevemente los rostros enmascarados de los asaltantes concentrados en su tarea. El tiempo corría, y la tensión en el aire era palpable. Sabían que cada segundo aumentaba el riesgo de que llegara la policía o, peor aún, la sombra alada que velaba por Gotham. Mientras el taladro seguía su trabajo ruidoso y constante sobre la puerta de la bóveda, la tensión dentro del banco aumentaba. Los payasos que custodiaban a los empleados y clientes los mantenían bajo la amenaza constante de sus armas, sus movimientos tensos y sus ojos ocultos tras las máscaras escrutando cualquier señal de resistencia. Finalmente, con un fuerte crujido y un gemido lastimero del metal, la puerta de la cámara acorazada cedió, revelando la oscuridad profunda del interior, un santuario de riqueza que ahora sería profanado. El payaso corpulento, el líder, hizo un gesto a sus hombres. «Dentro, rápido, a por el dinero». Varios payasos se precipitaron al interior de la bóveda, sus figuras desapareciendo en la negrura mientras sus manos buscaban los fajos de billetes y las barras de oro. La excitación palpable del botín llenó el aire, aunque una sombra de inquietud aún persistía. De repente, un sonido gutural, ahogado y lleno de sorpresa,
resonó desde el interior de la bóveda. Fue seguido por un breve silencio, aún más escalofriante que el ruido anterior. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de los payasos que vigilaba el vestíbulo, su voz tensa. El payaso corpulento emergió de la bóveda, su máscara inexpresiva. Un pequeño contratiempo, nada de qué preocuparse. Su tono, sin embargo, tenía un matiz que contradecía sus palabras. En ese momento, otro payaso salió tambaleándose de la bóveda, con una herida sangrante en el pecho. Cayó al suelo con un golpe sordo, su cuerpo contorsionándose en espasmos. El pánico comenzó a extenderse entre los asaltantes restantes. «Nos están tendiendo una trampa», gritó uno de ellos. La acción se intensificó rápidamente. Disparos resonaron dentro de la bóveda. Los payasos que aún estaban fuera comenzaron a moverse nerviosamente, apuntando sus armas hacia la entrada oscura. Entonces, una figura emergió de la bóveda. Era el payaso corpulento, pero ahora sostenía un arma humeante en su mano. A su lado, arrastrándose trabajosamente, había otro payaso herido. «Él nos engañó», exclamó el payaso herido, su voz débil y llena de acusación. Todo era parte de su plan. El payaso corpulento se detuvo, mirando fríamente a sus antiguos cómplices. Bueno, ¿qué esperaban? ¿Que compartiera? Su voz, antes áspera y segura, ahora tenía un tono burlón, casi alegre. Sin dudarlo, levantó su arma y disparó al payaso herido, rematándolo con un disparo seco. Los demás payasos se quedaron paralizados, el terror reflejado en sus ojos a través de las grotescas máscaras. Regla número 1, dijo el payaso corpulento, su voz ahora llena de una locura fría y calculada. No confíes en nadie, especialmente si lleva una máscara divertida. La acción se desató en un instante. El payaso corpulento, revelándose como el verdadero cerebro detrás del atraco, comenzó a disparar fríamente a sus propios hombres. Los payasos restantes intentaron huir, pero fueron abatidos uno a uno por los disparos precisos del líder. En medio del caos y el derramamiento de sangre, el payaso corpulento recogió varias bolsas llenas de dinero, su sonrisa pintada ahora pareciendo aún más siniestra bajo la luz parpadeante del banco. Finalmente, cuando el último de sus cómplices yacía inmóvil, el payaso se dirigió a la salida, caminando con una calma sorprendente sobre los cuerpos de sus antiguos aliados. Llegó a la furgoneta blindada que los había traído, ahora con las puertas abiertas y el motor en marcha. Antes de subir, se giró brevemente hacia el interior del banco, su mirada recorriendo la escena de la carnicería. Luego, con un movimiento rápido, se subió a la furgoneta y desapareció en la mañana de Gotham, dejando tras de sí un rastro de muerte y la primera señal de la anarquía que estaba a punto de desatarse. Este no era un simple robo, era la llegada de un nuevo depredador, uno que jugaba con reglas completamente diferentes. El rugido del motor de la furgoneta blindada se desvaneció en el tráfico matutino de Gotham, dejando tras de sí un silencio antinatural dentro del Gotham First National Bank. El aire aún estaba cargado con el olor acre de la pólvora y el metálico de la sangre recién derramada. La luz pálida del sol que se filtraba por los ventanales iluminaba la grotesca escena. Cuerpos inertes con máscaras de payaso, esparcidos sobre el suelo de mármol como muñecos rotos. Los fajos de billetes a medio recoger y las herramientas de robo abandonadas eran testimonios mudos de un plan que había degenerado en una carnicería inesperada. Afuera, la calma superficial de la ciudad comenzaba a resquebrajarse. Las primeras sirenas, débiles al principio, se acercaban gradualmente, rasgando la tranquilidad matutina con un ulular urgente. Pronto, la calle frente al banco se llenó del parpadeo rojo y azul de las luces de los coches patrulla, y el sonido de las voces de los oficiales resonó en el aire. El teniente James Gordon fue uno de los primeros en cruzar la cinta policial que acordonaba la entrada. Su rostro, curtido por años de lucha contra el crimen en Gotham, se ensombreció aún más al contemplar el interior del banco. La brutalidad fría y calculada de la escena era diferente a todo lo que había visto antes. No era el caos desorganizado de un robo fallido. Había una intención, una eficiencia macabra en la forma en que los ladrones se habían eliminado entre sí. A su lado, un equipo de forenses con trajes blancos ya comenzaba su sombrío trabajo, moviéndose metódicamente entre los cuerpos, recogiendo pruebas y documentando la escena.
El silencio profesional de su labor contrastaba fuertemente con el violento pandemonio que evidentemente había ocurrido momentos antes. Gordon se acercó a uno de los oficiales uniformados que custodiaba la entrada de la bóveda, su rostro pálido y con la mirada perdida. ¿Qué demonios pasó aquí, Davis?, preguntó Gordon, su voz áspera. El oficial tragó saliva con dificultad. Señor, parecía un robo normal al principio. Pero luego se volvieron unos contra otros. El tipo con la máscara de payaso. El grande, él los mató a todos. A sangre fría. Gordon frunció el ceño, su mente tratando de procesar esta información desconcertante. Un ladrón que mata a toda su propia banda después de robar el banco. No tenía ningún sentido lógico. A menos que, su mirada se posó en un detalle que los forenses aún no habían marcado. Una pequeña tarjeta, dejada pulcramente sobre el mostrador. Gordon se acercó y la recogió con cuidado, sosteniéndola entre sus dedos enguantados. Era un comodín, la carta del Joker. Un escalofrío recorrió la espalda de Gordon. La teatralidad, la falta de un motivo claro, la sensación de que todo esto era parte de un juego retorcido. Empezaba a formarse una imagen aterradora en su mente. Este no era un simple criminal, era algo mucho más peligroso. En ese momento, Harvey Dent, el nuevo fiscal de distrito, llegó a la escena, su rostro normalmente lleno de optimismo ahora marcado por la preocupación. Se acercó a Gordon, su mirada recorriendo la devastación. ¿Qué tenemos, teniente?, preguntó Dent, su voz grave. Gordon le mostró la carta. Esto, y un montón de cadáveres de payasos. Parece que nuestro nuevo jugador en Gotham ha hecho su primera jugada. La realización golpeó a Dent con la misma fuerza. La audacia, la violencia sin sentido. Era un desafío directo a todo lo que él y Gordon estaban tratando de construir en Gotham. Mientras el sol ascendía en el cielo, proyectando sombras cada vez más cortas sobre la escena del crimen, una sensación ominosa se cernía sobre la ciudad. El atraco al Gotham First National Bank no había sido solo un robo fallido. Había sido la brutal presentación de un agente del caos, un presagio de la oscuridad que estaba a punto de envolver a Gotham. La noticia del sangriento atraco al banco y la peculiaridad de sus autores se extendió por Gotham como una mancha de tinta en un lienzo claro. Los noticieros de la televisión repetían las imágenes granuladas de las cámaras de seguridad, mostrando a los payasos enmascarados irrumpiendo en el banco con una violencia coreografiada, para luego volverse unos contra otros en un frenesí de disparos. Los titulares de los periódicos gritaban sobre la audacia del crimen y la misteriosa figura del payaso que parecía haber orquestado la masacre. En las calles, la conversación giraba en torno a este nuevo tipo de criminal. Los ciudadanos, ya acostumbrados a la corrupción y la violencia de la mafia, se enfrentaban a algo diferente, algo más impredecible y aterrador. El miedo comenzaba a mezclarse con la curiosidad morbosa, mientras la gente se preguntaba quién era este payaso y qué significaba su llegada para Gotham. En la sede del departamento de policía, la presión aumentaba con cada hora que pasaba. El alcalde y los comisionados exigían respuestas, la opinión pública clamaba por justicia, y el peso de la investigación recaía sobre los hombros del teniente James Gordon. Sabía que este no era un caso ordinario, que se enfrentaban a un enemigo que no seguía las reglas conocidas del submundo criminal. Gordon se reunió con el fiscal de distrito Harvey Dent en su despacho, las paredes decoradas con fotografías de sus recientes victorias contra la mafia. El rostro normalmente optimista de Dent estaba sombreado por la preocupación. Esto es una locura, Jim, dijo Dent, pasando una mano por su cabello. Un robo a plena luz del día, y luego, ¿se matan entre ellos? No tiene ningún sentido, a menos que ese sea el punto, respondió Gordon, mostrando la carta del Joker. Dejó esto, creo que esto no fue solo por el dinero, Harvey. Fue un mensaje. Dent tomó la carta, examinando la sonrisa grotesca impresa en el papel. ¿Un mensaje para quién? ¿Para la mafia? ¿Para nosotros? ¿Para Batman? La mención del vigilante enmascarado flotó en el aire, un recordatorio de la compleja relación que ambos hombres tenían con él. Batman era una herramienta controvertida, pero efectiva, en la lucha contra el crimen en Gotham. ¿Estaría involucrado en esto de alguna manera? ¿O sería él también un objetivo de este nuevo jugador? No lo sé, admitió Gordon. Pero algo me dice que esto es solo el principio. Este tipo, este Joker,
no va a desaparecer. Mientras la policía comenzaba su investigación, tratando de rastrear la furgoneta blindada y de identificar a los payasos muertos, en las sombras de Gotham, el Joker ya estaba planeando su siguiente movimiento. El caos que había desatado en el banco era solo una pequeña muestra de lo que tenía reservado para la ciudad. Su mente retorcida trabajaba sin descanso, urdiendo un plan mucho más ambicioso y aterrador, diseñado para desmantelar el precario orden de Gotham y exponer la hipocresía que él creía que se escondía bajo su fachada de civilidad. La llegada del Joker había sembrado la semilla de la anarquía, y pronto comenzaría a florecer. La investigación policial sobre el atraco al banco se topó rápidamente con un muro de silencio y misterio. Los payasos muertos no portaban identificación alguna, y la furgoneta blindada había sido robada horas antes sin dejar rastro. No había huellas dactilares limpias, ni testigos que pudieran ofrecer una descripción coherente del líder payaso. Era como si hubieran aparecido de la nada, ejecutado su plan sangriento y luego desaparecido sin dejar más que una macabra escena y una inquietante carta. El único hilo conductor era la conexión implícita con la mafia. El gerente del banco, aunque aterrorizado, confirmó bajo interrogatorio que el dinero robado pertenecía a varias familias criminales importantes de Gotham. Esto sugería que el Joker no solo era un ladrón, sino que también estaba jugando un juego peligroso con las fuerzas más oscuras de la ciudad. Salvatore Maroni, uno de los capos más influyentes, fue citado a la comisaría para ser interrogado. Maroni, un hombre corpulento con un rostro curtido y una mirada fría, negó cualquier conocimiento del atraco. Sin embargo, Gordon notó un brillo de inquietud en sus ojos, una tensión apenas disimulada que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Este payaso, gruñó Maroni, su voz áspera, está loco, si cree que puede robarnos y salirse con la suya. Dejó la frase en el aire, la amenaza implícita en su tono. Harvey Dent, presente durante el interrogatorio, lo presionó. ¿Entonces admite que le robaron, señor Maroni? Maroni se encogió de hombros con fingida indiferencia. No admito nada, fiscal. Solo digo que si alguien fuera lo suficientemente estúpido como para hacer algo así, sufriría las consecuencias. La investigación avanzaba lentamente, empantanada en la red de secretos y mentiras que tejían los bajos fondos de Gotham. La carta del Joker se convirtió en el único punto focal, un símbolo inquietante de la anarquía que se avecinaba. Gordon y Dent sabían que debían detener a este nuevo jugador antes de que su juego se volviera aún más sangriento y caótico. Mientras la policía luchaba por encontrar una pista, Bruce Wayne seguía de cerca los acontecimientos desde la distancia, analizando los informes de noticias y los archivos policiales con una creciente preocupación. La audacia y la falta de un motivo económico aparente en el atraco le resultaban profundamente inquietantes. Este no era el modus operandi de los criminales habituales de Gotham. Había algo diferente, algo más siniestro en juego. Su mente, entrenada para analizar patrones y desentrañar misterios, trataba de encontrar una lógica en la locura del Joker. ¿Quién era este hombre? ¿Qué buscaba? ¿Y cómo encajaba Batman en su retorcido plan? Las respuestas aún estaban ocultas en las sombras, pero Bruce sentía que el tiempo se agotaba. Gotham estaba al borde de algo grande y terrible, y él debía estar listo para enfrentarlo. La tensión en Gotham se palpaba en el aire, una mezcla de miedo e incertidumbre que afectaba tanto a los ciudadanos de a pie como a los peces gordos del crimen. Las calles, antes bulliciosas hasta altas horas de la noche, comenzaban a vaciarse al caer el sol. La gente se encerraba en sus casas, escuchando con nerviosismo los informes de noticias y temiendo el próximo movimiento del misterioso payaso. En los círculos de Lampa, la paranoia se extendía como un virus. Los capos de la mafia, acostumbrados a ejercer el control a través de la intimidación y la violencia, se encontraban ahora lidiando con un enemigo que parecía operar fuera de toda lógica. El Joker no buscaba territorio ni poder. Su objetivo parecía ser la desestabilización, la siembra del caos por el simple placer de hacerlo. Salvatore Maroni convocó una reunión secreta con los líderes de las otras familias criminales importantes de Gotham. En un almacén oscuro y abandonado en los muelles, bajo la tenue luz de bombillas parpadeantes, los capos discutían frenéticamente cómo lidiar con esta nueva amenaza. Este lunático nos está volviendo locos a todos, gruñó Maroni, su rostro congestionado por la rabia y la frustración.
La policía está por todas partes, nuestros negocios se están resintiendo. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué sugieres? Replicó Gumball, el líder de otra familia, su voz cargada de escepticismo. Intentamos ponerle precio a su cabeza, ¿recuerdas? Nadie ha podido acercarse lo suficiente. Hay que encontrarlo, insistió un viejo capo llamado Carmine Falcone, cuya influencia en Gotham aún se sentía a pesar de su edad y su perfil bajo. Antes de que nos destruya a todos. En medio de la acalorada discusión, la puerta del almacén se abrió de golpe con un chirrido metálico, revelando una figura inesperada. Era uno de los secuaces de Maroni, con el rostro pálido por el miedo. Señores, balbuceó el hombre. Hay alguien aquí que quiere hablar con ustedes. Un silencio expectante cayó sobre el almacén. Las miradas de los capos se dirigieron hacia la puerta, llenas de sospecha y cautela. Entonces, la figura entró en la habitación. Era el payaso, el mismo que había liderado el atraco al banco, su sonrisa pintada grotescamente iluminada por la escasa luz. A su lado, dos hombres enmascarados lo seguían de cerca. La sorpresa y la incredulidad se reflejaron en los rostros de los capos. ¿Cómo se había atrevido este lunático a irrumpir en su reunión secreta? Buenas noches, caballeros, dijo el Joker, su voz melosa pero con un tono subyacente de amenaza que heló la sangre en las venas de los presentes. Parece que están teniendo una discusión interesante. Maroni se levantó de golpe, su rostro rojo de furia. ¿Quién demonios te crees que eres para irrumpir aquí? El Joker soltó una carcajada aguda. Yo, soy un hombre de negocios. Y tengo una oferta que creo que les interesará. Su mirada recorrió los rostros tensos. Verán, tenemos un problema en común. Un murciélago entrometido que está arruinando nuestros planes. Y creo que juntos, podemos deshacernos de él. La propuesta del Joker era audaz y peligrosa. Él se encargaría de eliminar a Batman a cambio de su apoyo y una parte de sus operaciones. La desesperación comenzó a nublar el juicio de los capos. La idea de librarse de su némesis común, aunque a través de una alianza con este impredecible payaso, comenzaba a parecer una opción tentadora. El caos, personificado en la figura extravagante del Joker, había llegado para cambiar las reglas del juego en Gotham. Un murmullo serpenteó entre los capos de la mafia, una mezcla de asombro incrédulo y repulsión apenas disimulada ante la osada propuesta del Joker. La idea de pactar con este bufón demente era una afrenta a su jerarquía criminal, pero la sombra creciente de Batman y el caos palpable que el Joker ya había desatado comenzaban a erosionar su tradicional resistencia. Salvatore Maroni, con su rostro congestionado por la ira, escupió. Estás delirando si crees que vamos a ensuciarnos las manos contigo, engendro. Eres una gangrena para nuestro negocio. El Joker dejó escapar una carcajada aguda, un sonido estridente que rebotó en las paredes mohosas del almacén. ¿Negocio? ¡Qué pintoresco! Aún se aferran a esa anticuada noción mientras el murciélago los caza como ratas y yo. Bueno, yo simplemente disfruto del espectáculo. Su sonrisa pintada se extendió, revelando una inquietante promesa de violencia. Verán, caballeros, el dinero es tan predecible. Lo que realmente me enciende es el delicioso pandemonio, la dulce melodía del mundo desmoronándose. Gamble, con su astucia callejera brillando en sus ojos estrechos, preguntó con cautela. ¿Qué exiges a cambio de despachar al murciélago? Oh, nada oneroso, respondió el Joker con ligereza, como si pidiera un favor trivial. Solo su modesta colaboración. Y quizás una pequeña tajada de sus futuras empresas. Después de todo, una vez que el murciélago aleti por última vez, las oportunidades para el emprendimiento serán infinitas. Su mirada danzó entre los rostros tensos, deteniéndose en cada uno como un depredador evaluando a su presa. La tensión en el aire era casi física. Los capos intercambiaban miradas furtivas, sopesando la calamitosa disyuntiva. Una alianza con este psicópata era bailar al borde del abismo, pero enfrentarse a Batman sin ayuda parecía un suicidio lento y doloroso. Carmine Falcone, cuya voz, aunque envejecida, aún portaba el peso de la autoridad, habló con lentitud. ¿Y si tu plan falla, payaso? ¿Qué nos impide borrarte del mapa entonces? El Joker se encogió de hombros con una indiferencia escalofriante. Oh, vamos, Don. ¿Dónde queda la deportividad? Además, para entonces, Gotham será un patio de juegos mucho más interesante.
Quizás ya no les preocupe un simple payaso. Su tono insinuaba un futuro donde el caos reinaría supremo. La desesperación comenzó a corroer la resistencia. Maroni, viendo sus lucrativas operaciones desmoronarse bajo la doble presión de Batman y el creciente terror del Joker, fue el primero en ceder, su pragmatismo superando su aversión. Bien, payaso, gruñó con renuencia. Tienes nuestra atención. Suelta tu retorcido plan. Una sonrisa triunfal, que parecía deformar aún más su ya grotesco maquillaje, iluminó el rostro del Joker. Magnífico. Verán, tengo algunas ideas, algunas bromas colosales que harán que el murciélago se retuerza de risa, o quizás de algo más. Su voz adquirió un tono febril, casi infantil. Y para que mi obra maestra tenga el estreno que merece, necesitaremos un poco de escenografía. Con un movimiento teatral, el Joker sacó un lápiz de madera perfectamente afilado y lo colocó verticalmente sobre la mesa de metal frente a uno de los matones de Maroni, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Ahora, dijo el Joker con una sonrisa siniestra, su mirada fija en el mafioso. Voy a hacer desaparecer este lápiz. El matón lo miró con desconfianza, sin entender la extraña demostración. Antes de que pudiera reaccionar, el Joker, con una agilidad sorprendente para su apariencia desgarbada, estrelló la cabeza del mafioso contra la mesa. El sonido seco de hueso contra metal resonó en el silencio. Cuando levantó la cabeza, el lápiz había desaparecido, incrustado profundamente en el ojo del hombre. Un hilo de sangre roja brillante se deslizó por su sien. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El horror y la incredulidad se mezclaron en los rostros de los capos. La demostración brutal de la magia del Joker dejó claro que este no era un criminal ordinario. Era un psicópata despiadado capaz de cualquier cosa. El Joker se enderezó, limpiándose las manos con un pañuelo sucio. Voila, ¿ven? Desaparecido. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Mi plan para hacer que el murciélago baile a nuestra melodía. Su voz retomó su tono alegre y maníaco, como si nada extraordinario acabara de ocurrir. Los capos de la mafia, ahora con un nuevo nivel de terror grabado en sus corazones, escucharon en silencio mientras el Joker comenzaba a desgranar su retorcida visión para Gotham. La extravagancia del Joker no era solo una fachada, era la manifestación de una mente peligrosamente desquiciada. El Joker se irguió, guardando el pañuelo manchado con un ademán despreocupado. Sus ojos, brillantes con una alegría perversa, recorrieron los rostros lívidos de los capos. Bien, bien, continuó, su voz retomando ese tono ligero y juguetón que contrastaba tan grotescamente con la violencia que acababa de desatar. Como decía, el murciélago, un bicho tan predecible, ¿no creen? Siempre revoloteando en la oscuridad, creyendo que puede imponer su aburrido sentido del orden. Se acercó a la mesa, apoyándose en ella con una desenvoltura inquietante. Mi plan es simple, caballeros. Vamos a sacudir un poco las cosas. Vamos a demostrarle a este héroe que incluso el hombre más recto puede ser corrompido, que bajo la presión adecuada, todos, absolutamente todos, se doblan. Su sonrisa pintada parecía ensancharse aún más, como si saboreara la ironía de sus palabras. El Joker comenzó a detallar una serie de actos de caos cuidadosamente orquestados, cada uno diseñado para golpear en el corazón de Gotham y desafiar la autoridad de Batman. Habló de interrumpir las comunicaciones, de sembrar el pánico en las calles, de exponer la hipocresía de los líderes de la ciudad. Su lenguaje era florido y teatral, lleno de metáforas macabras y un humor negro que helaba la sangre. Imaginen la escena, exclamó con entusiasmo, sus manos gesticulando salvajemente. El honorable fiscal Dent, ese paladín de la justicia, puesto en una situación, digamos, comprometedora, o el estoico comisionado Gordon, forzado a tomar decisiones difíciles. El murciélago cree que puede protegernos a todos. ¡Qué ingenuo! Mientras el Joker exponía su plan, los capos de la mafia escuchaban en silencio, la repulsión inicial dando paso a una comprensión sombría. Este lunático no solo quería deshacerse de Batman, quería desmantelar todo el sistema, exponer la fragilidad de la moralidad y sumir a Gotham en un caos absoluto. Y lo más aterrador de todo era que parecía tener los medios y la voluntad para hacerlo. ¿Y qué ganamos nosotros con todo esto?
Preguntó Maroni con desconfianza, su voz aún áspera. El Joker se giró hacia él con una mirada intensa. Ganarán la oportunidad, don Maroni. La oportunidad de operar sin la interferencia de nuestro amigo alado. La oportunidad de expandir sus negocios en un mundo donde las reglas han dejado de existir. ¿No les parece liberador? La palabra liberador resonó en el almacén, cargada de una promesa oscura. Para estos hombres, acostumbrados a operar en las sombras y a eludir la ley, la idea de un Gotham sin Batman, un Gotham sumido en el caos, representaba una nueva y peligrosa oportunidad. El Joker continuó detallando su plan, respondiendo a las preguntas con una astucia inquietante y una certeza escalofriante. Su extravagancia no era solo un espectáculo, era una herramienta para desestabilizar, para infundir miedo y para manipular a sus oyentes. Los capos de la mafia, atrapados entre su aversión por este payaso anárquico y su desesperación por librarse de Batman, comenzaron a ceder, atraídos por la promesa de un futuro donde el caos podría ser su nuevo orden. La melodía que el Joker estaba a punto de componer para Gotham sería discordante y aterradora, y ellos, a su pesar, se habían convertido en sus primeros músicos. Con la semilla de la anarquía plantada en las mentes de los líderes mafiosos, el Joker comenzó a ejecutar su retorcido plan con una precisión sorprendente, dada su aparente locura. Gotham pronto se vio inmersa en una serie de incidentes cada vez más extraños y perturbadores, diseñados no para el beneficio económico, sino para sembrar el miedo y la desconfianza. Las comunicaciones de la policía comenzaron a fallar de manera intermitente, creando confusión y dificultando la respuesta a las crecientes emergencias. Edificios públicos fueron objeto de vandalismo con grafitis grotescos y mensajes crípticos que parecían burlarse de la autoridad. Rumores de productos contaminados con una toxina que causaba una sonrisa paralizante comenzaron a circular, generando pánico entre la población. Harvey Dent, ahora elevado a la categoría de héroe público por su firmeza contra la mafia, se convirtió en un objetivo prioritario para el Joker. El fiscal recibió amenazas crecientes, y su vida se vio constantemente en peligro. Batman se vio obligado a redoblar sus esfuerzos para proteger a Dent, sabiendo que él representaba la esperanza de Gotham y que su caída sería un golpe devastador para la moral de la ciudad. Bruce Wayne, por su parte, intentaba comprender la naturaleza de su nuevo enemigo. Analizaba los patrones en el caos del Joker, buscando una lógica oculta en su aparente locura. Cada acto, por aleatorio que pareciera, tenía un propósito subyacente: desestabilizar, exponer la fragilidad del orden y forzar a Batman a salir de las sombras. La extravagancia del Joker se hizo aún más evidente en sus apariciones públicas. Interrumpió transmisiones de televisión locales con mensajes amenazantes y burlones, su rostro maquillado y su sonrisa siniestra proyectándose en los hogares de toda la ciudad. Sus palabras eran un torrente de ingenio macabro y filosofía nihilista, desafiando las normas sociales y sembrando dudas sobre la bondad inherente de la humanidad. En una de estas transmisiones, con un teatro grotesco, el Joker apareció rodeado de rehenes atados y amordazados. «Saludos, ciudadanos de Gotham», dijo con una voz melosa que contrastaba con la amenaza implícita en la escena. «Soy su humilde servidor, aquí para ofrecerles una pequeña perspectiva. Verán, estos individuos son ejemplos de lo fácil que es perderlo todo. Un mal día, eso es todo lo que se necesita para que el hombre más cuerdo se vuelva. Como yo». La presión sobre Batman para que se rebelara aumentó exponencialmente. La ciudad, aterrorizada y desesperada, clamaba por una solución, y muchos creían que la única forma de detener la locura del Joker era que el vigilante enmascarado mostrara su rostro y se entregara a las autoridades. Bruce Wayne se debatió internamente con esta posibilidad. Revelar su identidad pondría en peligro a las personas que le importaban y desmantelaría la herramienta más efectiva que tenía para luchar contra el crimen. Pero cada día que pasaba, el Joker demostraba su capacidad para infligir un caos aún mayor, y la sangre de inocentes manchaba las manos de su silencio. La extravagancia del Joker no era solo un espectáculo, era una estrategia calculada para desestabilizar a Gotham en todos los niveles. Atacaba la infraestructura, la moral y la confianza en las figuras de autoridad. Su objetivo final parecía ser la anarquía total, un mundo donde las reglas no existieran y el caos reinara supremo. Y en medio de este creciente torbellino,
Batman sabía que el enfrentamiento final era inevitable. En contraste con la creciente oscuridad y el miedo sembrado por el Joker, la figura de Harvey Dent se erigió como un faro de esperanza para Gotham. Su firmeza inquebrantable en la lucha contra el crimen organizado, incluso antes de la aparición del payaso, lo había ganado la reputación de ser un fiscal incorruptible, un caballero blanco, en una ciudad plagada de sombras. Con la escalada de los ataques del Joker, la voz de Dent se convirtió en un contrapunto crucial al coro de miedo y desesperación. Aparecía constantemente en los medios de comunicación, ofreciendo mensajes de calma y determinación. Sus discursos eran apasionados y elocuentes, recordando a los ciudadanos de Gotham su propia fuerza y su capacidad para resistir el terror. No permitiremos que un lunático nos doblegue, declaraba Dent en una de sus numerosas conferencias de prensa, su rostro serio pero lleno de convicción. Gotham ha superado la oscuridad antes, y lo haremos de nuevo. No cederemos ante el miedo. No permitiremos que la anarquía triunfe. Sus palabras resonaban en la población, ofreciendo un respiro de la constante tensión. La gente comenzaba a verlo no solo como un fiscal, sino como un líder, alguien que estaba dispuesto a enfrentarse a la creciente amenaza y a luchar por el futuro de la ciudad. Su popularidad se disparó, y las calles se llenaban de carteles y pancartas con su rostro y lemas de apoyo. Bruce Wayne, observando este fenómeno desde la distancia, sentía una mezcla de alivio y preocupación. Alivio de que Gotham encontrara un símbolo de esperanza en medio de la crisis, pero preocupación por el peligro al que esta prominencia exponía a Dent. Sabía que el Joker, con su retorcida lógica, vería al Caballero Blanco como una amenaza directa a su plan de desmantelar el orden. En sus conversaciones con el teniente Gordon, Dent se mostraba cada vez más decidido a atrapar al Joker y llevarlo ante la justicia. Su idealismo, aunque admirable, comenzaba a teñirse de una impaciencia y una frustración crecientes ante la aparente incapacidad de la policía para detener al payaso. Tenemos que hacer más, Jim, insistía Dent en una reunión en la comisaría, sus ojos brillando con intensidad. Este hombre está destrozando nuestra ciudad. Cada día que pasa, gana más poder a través del miedo. Gordon, aunque compartía la frustración de Dent, abogaba por la cautela. Lo sé, Harvey, pero estamos lidiando con algo que nunca hemos visto antes. Tenemos que seguir el protocolo, reunir pruebas. Pruebas, exclamó Dent, golpeando la mesa con el puño. Mientras ustedes buscan pruebas, gente inocente está muriendo. Necesitamos ser más agresivos, tomar riesgos. La tensión entre el enfoque metódico de la policía y la impaciencia justiciera de Dent comenzaba a crecer. Dent, impulsado por su creciente popularidad y su deseo de proteger a Gotham, estaba dispuesto a cruzar líneas que Gordon, con su experiencia en la ley, se mostraba reacio a traspasar. La figura de Harvey Dent se había convertido en un punto focal en la lucha por el alma de Gotham. Representaba la luz en la oscuridad, la promesa de un futuro donde la justicia prevalecería sobre el caos. Pero esta misma prominencia lo convertía en un blanco aún mayor para la retorcida extravagancia del Joker, quien seguramente vería su caída como un golpe maestro en su macabro juego. La creciente popularidad de Harvey Dent como símbolo de esperanza no pasó desapercibida para el Joker. Desde las sombras, el payaso observaba el ascenso del Caballero Blanco, con una mezcla de burla y fascinación. Para el Joker, la rectitud de Dent representaba el epítome del orden que él tanto despreciaba, una fachada de moralidad que ansiaba destrozar. En uno de sus mensajes grabados, transmitido a través de una señal de televisión pirateada, el Joker se dirigió directamente a Dent, su rostro maquillado contraído en una sonrisa sardónica. «Oh, el valiente fiscal», dijo con una voz melosa y burlona. «El faro de esperanza en la noche oscura de Gotham. ¡Qué conmovedor! Pero, Harvey, ¿alguna vez te has preguntado qué se necesita para que un hombre bueno se vuelva malo?» La amenaza implícita en sus palabras era escalofriante. El Joker veía a Dent como un experimento, una prueba de su creencia de que la moralidad era una farsa, una construcción frágil que podía desmoronarse bajo la presión adecuada. Su objetivo comenzó a enfocarse no solo en Batman, sino también en la destrucción del idealismo de Dent. La siguiente fase del plan del Joker se centró en sembrar el miedo y la desconfianza en las instituciones que Dent representaba.
Una serie de ataques cuidadosamente orquestados golpearon el corazón del sistema judicial y policial de Gotham. Primero, el juez que presidía los casos contra la mafia fue secuestrado de su propia casa. Días después, apareció atado y amordazado en un lugar público, con un mensaje grotesco pintado con aerosol en su rostro. El mensaje era claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos encargados de impartir justicia. Luego, el comisionado de policía Loeb, un hombre de reputación intachable, fue víctima de un ataque similar. Su desaparición repentina y su posterior reaparición en una situación humillante y comprometedora sacudieron la confianza del público en la fuerza policial. Estos ataques no eran aleatorios. Estaban diseñados para minar la fe de Gotham en sus líderes y para crear una atmósfera de paranoia donde nadie pudiera confiar en nadie. El Joker estaba desmantelando sistemáticamente los pilares de la sociedad, preparando el terreno para el caos total. La presión sobre Harvey Dent se intensificó aún más. Como fiscal de distrito, se esperaba que encontrara a los responsables y restaurara el orden, pero cada nuevo ataque parecía burlarse de su autoridad y exponer su impotencia. La frustración comenzaba a hacer mella en su rostro, y la determinación que antes lo caracterizaba comenzaba a mezclarse con una sombra de desesperación. En sus reuniones con Gordon y Batman, Dent mostraba signos crecientes de impaciencia y rabia. Tenemos que contraatacar, insistía, su voz cargada de frustración. No podemos seguir reaccionando a sus movimientos. Tenemos que anticiparnos, tomar medidas drásticas. Batman, aunque compartía la urgencia de Dent, abogaba por la cautela. Sabía que el Joker estaba tratando de provocarlos, de llevarlos a cometer errores. Ceder a la rabia y la impulsividad solo jugaría a favor del payaso. Sin embargo, la línea entre la justicia y la venganza comenzaba a difuminarse peligrosamente en la mente de Dent. La sensación de impotencia ante la creciente anarquía y la burla constante del Joker estaban erosionando su idealismo, abriendo una brecha por la que la oscuridad podía colarse. La extravagancia del Joker no solo era un espectáculo, era una herramienta para la corrupción, un veneno que lentamente estaba contaminando el alma del Caballero Blanco de Gotham. La escalada de los ataques del Joker culminó en un ultimátum escalofriante que paralizó a toda Gotham. A través de otra transmisión de televisión secuestrada, con su rostro pintado más grotesco y su risa más estridente que nunca, el payaso anunció su siguiente juego. Escuchen bien, ciudadanos, chilló el Joker, su voz llena de una alegría maníaca. A partir de esta noche, por cada día que el llamado Caballero Oscuro siga escondiéndose en las sombras, gente inocente morirá. Elegiré víctimas al azar, figuras públicas, gente común. No importa, la única forma de detener la matanza es que el murciélago se quite la máscara y se entregue a las autoridades. La amenaza resonó en cada hogar, sembrando un terror aún más profundo que antes. La idea de ser la próxima víctima aleatoria, de morir simplemente por la negativa de un vigilante a revelar su identidad, sumió a Gotham en una histeria colectiva. La presión sobre Bruce Wayne para que se desenmascarara se volvió insoportable. Las calles se llenaron de manifestaciones, algunas exigiendo que Batman se entregara para salvar vidas, otras defendiendo su anonimato como la última esperanza de la ciudad. El debate se encendió en los medios de comunicación, dividiendo a la opinión pública y creando una atmósfera de confrontación y desconfianza. Harvey Dent, aunque públicamente mantenía su postura de no ceder ante el terrorismo, se veía cada vez más afectado por la situación. La responsabilidad de las vidas inocentes que pendían de un hilo pesaba sobre sus hombros. En sus reuniones privadas con Gordon y Bruce, su frustración era palpable. No podemos dejar que esto continúe, insistió Dent, su voz tensa y llena de angustia. Cada segundo cuenta. Si Batman no se entrega, más gente morirá. Bruce Wayne, atormentado por la elección imposible que el Joker le había impuesto, se debatía internamente. La idea de revelar su identidad y poner en peligro a Alfred y a otros era impensable. Pero la alternativa, la perspectiva de más muertes inocentes, era igualmente insoportable. Gordon, atrapado entre la ley que juró defender y la creciente desesperación de la ciudad, se encontraba en una posición precaria. Sabía que ceder a las demandas del Joker sentaría un precedente peligroso, pero también era consciente de la presión pública y del costo humano de la inacción de Batman.
En la Batcueva, bajo la atenta mirada de Alfred, Bruce analizaba frenéticamente cada pista, cada detalle de los ataques del Joker, buscando una manera de detener la matanza sin revelar su identidad. La tecnología y su intelecto eran sus únicas armas contra la locura impredecible del payaso. Señor Wayne, dijo Alfred con su habitual tono calmado, aunque sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Entiendo su dilema, pero debe considerar las consecuencias de cada elección. ¿Qué precio está dispuesto a pagar para salvar Gotham? La pregunta resonó en la mente de Bruce. El Joker lo había acorralado, obligándolo a enfrentarse a la verdadera naturaleza de su cruzada y al costo personal de su papel como el protector de Gotham. La extravagancia del Joker había alcanzado su punto máximo, poniendo a prueba los límites de la moralidad y la resistencia de la ciudad. La siguiente jugada de Batman sería crucial. En medio de la creciente histeria y el ultimátum mortal del Joker, Batman, Gordon y Harvey Dent sabían que debían actuar con rapidez y audacia. Ceder a las demandas del payaso sentaría un precedente catastrófico, envalentonando a otros criminales y demostrando que el terrorismo podía doblegar la voluntad de Gotham. Pero la inacción significaría la muerte de inocentes, una mancha imborrable en su conciencia y en la historia de la ciudad. Reunidos en secreto en la Batcueva, bajo el manto de la noche y la atenta mirada de Alfred, los tres hombres idearon un plan arriesgado. Sabían que debían capturar al Joker, no solo para detener la matanza, sino también para demostrar que Gotham no se rendiría ante el terror. Tenemos que tenderle una trampa, dijo Batman, su voz grave y decidida. Él quiere que me rebele. Usaremos eso en su contra. El plan era peligroso y dependía de una sincronización perfecta. Gordon utilizaría la información pública sobre la supuesta rendición de Batman para atraer al Joker a un lugar específico, un punto donde pudieran emboscarlo y detenerlo. Dent, mientras tanto, prepararía el terreno legal para asegurar que el Joker fuera encarcelado y no pudiera seguir sembrando el caos. Alfred expresó su preocupación por el riesgo inherente al plan. Señor Wayne, esto es increíblemente peligroso. El Joker es impredecible. ¿Cómo podemos estar seguros de que caerá en nuestra trampa? No podemos estar seguros, Alfred, respondió Bruce, con un tono sombrío. Pero no tenemos otra opción. Debemos intentarlo. La noticia de la inminente rendición de Batman se filtró a los medios, generando una oleada de reacciones encontradas. Algunos celebraban el fin de la pesadilla, mientras que otros temían que la ausencia del vigilante dejaría a Gotham aún más vulnerable. El Joker, por supuesto, recibió la noticia con una alegría maníaca, viéndola como una prueba de su triunfo. La noche en que Batman supuestamente se entregaría, la tensión en Gotham era palpable. Una multitud se congregó frente al departamento de policía, esperando presenciar el momento histórico. Los medios de comunicación transmitían en vivo, sus cámaras enfocadas en la entrada del edificio. Pero en lugar de Batman, lo que llegó fue una caravana de vehículos blindados de la policía, liderados por el propio Gordon. La multitud observó en silencio mientras los oficiales descendían de los vehículos, sus armas listas. La trampa estaba en marcha. Momentos después, el Joker apareció, llegando en un autobús escolar destartalado, pintado con grafitis grotescos y lleno de sus secuaces enmascarados. Su rostro, maquillado de forma aún más exagerada y amenazante, mostraba una sonrisa triunfal. ¡Sorpresa!, gritó el Joker al bajar del autobús, su voz resonando en la noche. Creían que vendría solo. La acción se desató de inmediato. Los oficiales de policía salieron de su escondite, rodeando el autobús y abriendo fuego. Los secuaces del Joker respondieron, y un intenso tiroteo iluminó la noche. La emboscada estalló con una violencia repentina y ensordecedora. Al grito burlón del Joker, la tranquila noche frente al departamento de policía se desgarró con el estallido de disparos. Los oficiales de policía, apostados estratégicamente detrás de sus vehículos blindados, abrieron fuego contra el destartalado autobús escolar, ahora un vehículo de guerra grotescamente adornado. Las balas impactaban contra el metal con un tableteo furioso, levantando chispas y astillando el vidrio. Los secuaces del Joker, enmascarados y armados con una variedad de armas automáticas, respondieron al fuego desde las ventanas del autobús, sus disparos silbando peligrosamente cerca de las cabezas de los oficiales. La escena se convirtió en un torbellino de luces estroboscópicas de los vehículos policiales,
humo acre de la pólvora y el rugido ensordecedor del intercambio de disparos. En medio de este pandemonio, la figura de Batman emergió de las sombras como un depredador nocturno. Su capa negra se extendió como alas mientras se lanzaba al ataque, moviéndose con una agilidad sorprendente a través del caos. No era un objetivo fácil, deslizándose entre los coches patrulla y utilizando la oscuridad como aliada. Su estilo de lucha era directo y eficiente. Con golpes rápidos y precisos, desarmaba a los secuaces del Joker, utilizando su propio impulso en contra de ellos. Un puño envuelto en Kevlar impactaba en una mandíbula con un crujido seco, dejando al matón tambaleándose. Una patada certera derribaba a otro, su arma deslizándose inútilmente sobre el asfalto. Batman no se detenía, era una fuerza imparable que avanzaba hacia su objetivo principal. Los secuaces, aunque numerosos y armados, eran meros peones en el retorcido juego del Joker. Su entrenamiento y su motivación palidecían en comparación con la determinación implacable del Caballero Oscuro. El miedo comenzaba a reflejarse en sus movimientos torpes y en sus disparos imprecisos al ver la figura oscura acercarse inexorablemente. Finalmente, Batman se abrió camino hasta el autobús escolar, dejando tras de sí un rastro de secuaces inconscientes o desarmados. La puerta del vehículo se abrió con un chirrido, y allí estaba el Joker, de pie en el umbral, su sonrisa pintada más ancha y salvaje que nunca. A pesar del caos que lo rodeaba, parecía disfrutar del espectáculo, sus ojos brillantes con una excitación maníaca. «¡Bravo, murciélago!», exclamó el Joker por encima del rugido de los disparos. «Una entrada espectacular, pero, ¿sabes luchar sin tus pequeños juguetes?». Sin dudarlo, Batman se abalanzó sobre el Joker. El payaso, aunque carecía de la fuerza bruta y el entrenamiento marcial del Caballero Oscuro, luchó con una ferocidad impredecible. Sus movimientos eran erráticos y salvajes, utilizando cualquier cosa a su alcance como arma. Un trozo de metal retorcido, una patada baja y su propia agilidad sorprendente. La pelea fue cuerpo a cuerpo, brutal y personal. El sonido de los puños impactando en la carne, los jadeos de esfuerzo y la risa maníaca del Joker llenaron el aire. Batman intentaba controlar la situación, utilizando su fuerza y su entrenamiento para someter al payaso. Pero el Joker era escurridizo y resistente, su locura lo hacía impredecible y peligroso. Finalmente, después de una breve pero intensa lucha, Batman logró derribar al Joker, inmovilizándolo contra el suelo. El payaso seguía riendo, su cuerpo retorciéndose bajo el peso del Caballero Oscuro. ¿Es esto todo lo que tienes, murciélago?, jadeó con acento agudo el Joker, su sonrisa aún desafiante a pesar de estar inmovilizado. Esto es mucho más divertido en mi cabeza. En ese momento, los oficiales de policía se acercaron, apuntando sus armas al Joker. Gordon dio la orden, y las esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas del payaso. La amenaza inmediata había terminado, pero la mirada demente del Joker y su risa persistente presagiaban que su influencia en Gotham estaba lejos de extinguirse. La extravagancia del caos había sido contenida, por ahora, pero su semilla ya estaba sembrada. Con el Joker esposado y bajo custodia policial, una tensa calma descendió sobre Gotham. La amenaza inmediata de sus asesinatos diarios se había detenido, y un suspiro colectivo de alivio recorrió la ciudad. Sin embargo, la captura del payaso no trajo consigo una sensación de victoria completa. La audacia de sus crímenes, la profundidad de su locura y el caos que ya había desatado dejaban una sombra ominosa sobre el futuro de Gotham. Dentro de la comisaría, el Joker fue encerrado en una celda de máxima seguridad, su risa maníaca resonando ocasionalmente por los pasillos, perturbando la relativa tranquilidad del edificio. Su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad del orden y de la amenaza latente que aún representaba. Batman, Gordon y Harvey Dent se reunieron en la oficina del fiscal, la atmósfera cargada de agotamiento y preocupación. Sabían que capturar al Joker era solo la mitad de la batalla. Debían asegurarse de que fuera juzgado y encarcelado de manera que no pudiera volver a sembrar el terror en Gotham. «Tenemos que asegurarnos de que este tipo no se escape», dijo Dent con firmeza, su rostro marcado por la tensión de los últimos días. «Con los contactos que tiene, cualquier cosa es posible. Lo mantendremos bajo vigilancia constante», aseguró Gordon,
aunque en su voz había una nota de inquietud. Sabía que subestimar al Joker sería un error fatal. Bruce Wayne, aunque aliviado por la captura del payaso, no podía sacudirse la sensación de que algo más se avecinaba. La mente retorcida del Joker era demasiado compleja para ser contenida fácilmente. Sospechaba que la captura era solo otra pieza en su macabro juego. Sus sospechas no tardaron en confirmarse. Durante el interrogatorio del Joker, llevado a cabo por el propio Batman en una sala aislada de la comisaría, el payaso reveló la siguiente fase de su plan. Con una calma escalofriante, intercalada con risas ocasionales, confesó haber colocado bombas en varios puntos estratégicos de Gotham, incluyendo hospitales y edificios gubernamentales. ¿Crees que todo esto terminó con mi captura, murciélago? Se burló el Joker, sus ojos brillantes con una locura triunfal. Oh, no, no, no. Esto es solo el intermedio. El gran final. Eso aún está por llegar. La revelación sumió a Gotham en una nueva ola de pánico. La amenaza de explosiones inminentes obligó a la policía a movilizarse a toda prisa, evacuando edificios y buscando desesperadamente los artefactos ocultos. La ciudad entera se convirtió en una bomba de relojería a punto de estallar. La presión sobre Batman, Gordon y Dent se intensificó exponencialmente. Debían encontrar las bombas antes de que fuera demasiado tarde, mientras lidiaban con el Joker bajo custodia, cuya mente seguía siendo un laberinto de caos impredecible. La extravagancia del payaso había alcanzado un nuevo nivel de amenaza, poniendo a prueba los límites de la resistencia de Gotham una vez más. La partida mortal aún no había terminado. La revelación de las bombas esparcidas por toda Gotham sumió a la ciudad en un estado de caos aún mayor que los ataques previos del Joker. El pánico se extendió como un incendio forestal, alimentado por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Las calles se llenaron de gente corriendo presa del terror, tratando de alejarse de posibles zonas de impacto. Las sirenas de policía y ambulancias ululaban incesantemente, creando una cacofonía de desesperación. Batman, Gordon y Dent se encontraban en una carrera contrarreloj desesperada. El Joker, encerrado en su celda, se negaba a revelar la ubicación de los explosivos, deleitándose con el caos que había desatado desde detrás de los barrotes. Sus risas resonaban frías y triunfales, un recordatorio constante de su control sobre la ciudad. ¿Nerviosos, muchachos? Se burlaba el Joker durante sus interrogatorios, su voz llena de una alegría macabra. ¿Se preguntan dónde explotará la siguiente? Yo sí que lo sé, y es deliciosamente divertido. La presión sobre Batman era inmensa. Sabía que cada segundo perdido significaba más vidas en peligro. Utilizando toda su tecnología y sus habilidades deductivas, comenzó a analizar los patrones en los ataques del Joker, buscando cualquier pista que pudiera revelar la ubicación de las bombas. Gordon movilizó a toda la fuerza policial, coordinando la búsqueda y la evacuación de edificios. Dent, aunque frustrado por su impotencia en esta fase, se encargó de mantener la calma pública y de preparar los cargos contra el Joker. En medio de esta crisis, el Joker lanzó su siguiente y más cruel juego. A través de mensajes manipulados y llamadas telefónicas anónimas, reveló que había secuestrado tanto a Harvey Dent como a Rachel Dawes, la asistente del fiscal de distrito y la mujer que Bruce Wayne amaba. Los había colocado en dos lugares diferentes de la ciudad, ambos cargados con explosivos que se detonarían en una hora. Pero la verdadera crueldad de su plan residía en la elección que le ofrecía a Batman. Solo tenía tiempo para salvar a uno de ellos. El Joker le dio las direcciones de ambos lugares, forzándolo a tomar una decisión imposible, una que destrozaría su corazón y expondría la fragilidad de sus principios. ¿A quién salvarás, murciélago? Se burló la voz del Joker a través del teléfono, su tono cargado de una malicia triunfal. ¿Al héroe de la ciudad o a la mujer que amas? El tiempo corre, tic-tac, tic-tac. La elección golpeó a Bruce como un puñetazo en el estómago. La lógica de su cruzada, su juramento de proteger a Gotham, chocaba brutalmente con la necesidad desesperada de salvar a Rachel. La extravagancia del Joker había alcanzado su punto álgido, convirtiendo su juego en una tortura psicológica cruel e inhumana. Batman se enfrentaba a la prueba definitiva, una que decidiría no solo el destino de dos vidas, sino también el futuro de su propia alma. La acción, impulsada por la desesperación y el amor, estaba a punto de desatarse con una intensidad desgarradora.
El peso de la elección impuesta por el Joker se abatió sobre Bruce Wayne con una fuerza aplastante. Cada segundo que pasaba era una agonía, la cuenta regresiva invisible resonando en su mente como un latido de fatalidad. La información proporcionada por el Joker, dos direcciones distantes en los confines de la ciudad, lo enfrentaba a una imposibilidad física y emocional. En la Batcueva, la atmósfera era densa con la urgencia y la desesperación. Alfred, con el rostro marcado por una profunda preocupación, observaba a Bruce trabajar frenéticamente con la Batcomputadora, analizando los planos de los edificios, tratando de encontrar una manera de desafiar la cruel lógica del Joker. Señor Wayne, dijo Alfred con voz apenas audible, no debe permitir que lo controle. No tengo elección, Alfred, respondió Bruce, su voz áspera y cargada de dolor. Son sus vidas, la vida de Rachel, la vida de Harvey. La decisión, aunque desgarradora, debía tomarse. Con el corazón encogido, Bruce comunicó su elección a Gordon, la dirección del almacén abandonado en la zona industrial, donde el Joker había dicho que estaba Rachel. En ese momento, una punzada de duda lo atravesó, una sensación visceral de que algo no encajaba en el retorcido juego del payaso. Con el rugido potente del Batmóvil rompiendo el silencio de la noche, Batman se lanzó a las calles de Gotham, cada semáforo en rojo, cada curva cerrada, una tortura para su angustia. Su mente corría a 1000 revoluciones, intentando anticipar la siguiente jugada del Joker, aferrándose a la esperanza de llegar a tiempo. Mientras tanto, Gordon, con el rostro sombrío y la responsabilidad pesándole en los hombros, movilizó a sus hombres hacia la otra dirección proporcionada por el Joker. Un edificio en construcción en los muelles, donde supuestamente se encontraba Harvey Dent. Una pequeña parte de él albergaba la esperanza de que el Joker estuviera mintiendo, que todo fuera una cruel farsa. La acción se desarrolló en paralelo, una carrera desesperada contra el tiempo en dos puntos distintos de la ciudad. Batman, con su velocidad y agilidad inigualables, atravesó el tráfico nocturno, la imagen de Rachel grabada en su mente. Gordon, con la determinación de un hombre que lucha por el alma de su ciudad, lideraba la caravana policial a través de las oscuras calles de los muelles. Sin embargo, la verdad, como a menudo sucedía con el Joker, era mucho más retorcida y cruel de lo que jamás hubieran imaginado. La llamada telefónica, la elección forzada. Todo había sido una manipulación macabra. El Joker había intercambiado las ubicaciones. Rachel estaba en el edificio en construcción, y Harvey estaba en el almacén. La explosión resonó en el aire de Gotham, un eco sordo y devastador que desgarró el silencio de la noche. Una columna de fuego y humo se elevó hacia el cielo oscuro, tiñéndolo de un naranja infernal, visible desde cualquier punto de la ciudad. El corazón de Bruce se detuvo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un mazazo. Había elegido mal. El Joker lo había engañado. Y Rachel se había ido. La extravagancia del Joker había alcanzado su punto más cruel, dejando tras de sí una estela de dolor y una sed de venganza que amenazaba con consumirlo todo. El impacto de la explosión resonó no solo en el aire de Gotham, sino también en el alma de Bruce Wayne, fracturándola en pedazos de dolor y rabia. La certeza brutal de su error, la conciencia de haber sido manipulado de una manera tan cruel y despiadada, lo paralizó por un instante, un nudo helado apretando su pecho hasta asfixiarlo. Rachel, su ancla, su esperanza de una vida más allá de la máscara, reducida a cenizas por la retorcida diversión de un lunático. La furia, fría y cortante como el acero, comenzó a reemplazar al dolor paralizante. No era la rabia ciega de un hombre desesperado, sino una determinación helada, un juramento silencioso de venganza contra el responsable de esta atrocidad. El rostro sonriente y deforme del Joker danzaba en su mente, la encarnación de todo lo que despreciaba. Con una renovada y sombría determinación, Batman se dirigió a la otra ubicación, el almacén abandonado donde supuestamente estaba Harvey Dent. El rugido del Batmóvil era ahora un bramido de cólera, su velocidad reflejando la urgencia de su sed de justicia. Llegó al almacén en ruinas, encontrando a Gordon y a varios policías rodeando los restos humeantes, sus rostros marcados por la consternación y la impotencia. La escena era dantesca, el fuego aún lamía los restos del edificio, y el aire apestaba a humo y a la dulzura nauseabunda de los explosivos. Entre los escombros, encontraron a Harvey Dent,
horriblemente quemado y desfigurado en la mitad de su rostro. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes, pero la quemadura expuesta era un testimonio aterrador de la crueldad del Joker. La noticia de la muerte de Rachel y las terribles heridas de Harvey se extendió por Gotham como un reguero de pólvora, apagando la tenue llama de esperanza que Dent había encendido. La ciudad, ya al borde del abismo, se tambaleó aún más cerca de la desesperación. El triunfo del Joker parecía completo. En el hospital, mientras los médicos luchaban por salvar la vida de Harvey, la oscuridad comenzaba a envolver su alma. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional, la pérdida de Rachel y la conciencia de su propia desfiguración, eran aún más devastadores. La semilla de la venganza, plantada por el Joker, comenzaba a echar raíces profundas en su corazón destrozado. Batman, consumido por la culpa y la rabia, juró llevar al Joker ante la justicia, no por el bien de Gotham, sino por Rachel. La línea entre el héroe y el vigilante vengador se desdibujaba peligrosamente. La extravagancia del Joker había tenido consecuencias terribles, y la respuesta de Batman sería implacable. La acción, impulsada por la tragedia y la sed de venganza, estaba a punto de alcanzar un nuevo y peligroso nivel. La captura del Joker no había significado el fin de la pesadilla para Gotham, sino el inicio de una nueva y más oscura fase. Tras la tragedia de Rachel y la brutal desfiguración de Harvey, la ciudad se sumió en un silencio expectante, un preludio a la tormenta de venganza que se avecinaba. En la Batcueva, Bruce Wayne se enfrentaba a la magnitud de su fracaso. La culpa lo carcomía, alimentando una sed de justicia que amenazaba con consumir su código moral. Alfred, con su sabiduría y compasión habituales, intentaba guiarlo a través de la oscuridad que lo envolvía. Señor Wayne, dijo Alfred con suavidad, la venganza no traerá de vuelta a la señorita Dos. Lo sé, Alfred, respondió Bruce con voz áspera, pero el Joker debe pagar por lo que ha hecho. Por lo que nos ha hecho. Mientras Batman se debatía entre la justicia y la venganza, Harvey Dent libraba su propia batalla en la cama del hospital. El dolor físico era insoportable, pero la agonía emocional de perder a Rachel y la visión de su propio rostro destrozado lo estaban llevando al límite de la cordura. La semilla de la oscuridad, plantada por el Joker, germinaba en su corazón herido, alimentada por la rabia y la sensación de injusticia. La transformación de Harvey Dent no fue inmediata, sino una lenta y tortuosa metamorfosis. Las vendas cubrían la mitad de su rostro, ocultando la extensión de las quemaduras, pero la cicatriz invisible se extendía hasta lo más profundo de su alma. La moneda de dos caras que Rachel le había regalado se convirtió en un símbolo obsesivo, un recordatorio constante de la dualidad del destino y la fragilidad de la justicia. Cuando Harvey finalmente salió del hospital, ya no era el brillante y esperanzado fiscal de distrito. La mitad de su rostro era un mapa de cicatrices horribles, un espejo de la oscuridad que ahora habitaba en su interior. Se había convertido en dos caras, un justiciero implacable gobernado por el azar, donde el lanzamiento de una moneda decidía la vida o la muerte de aquellos a quienes consideraba responsables de su tragedia. La acción de dos caras surgió de las sombras con una brutalidad fría y aleatoria. Sus objetivos iniciales fueron los hombres de la mafia que habían conspirado en el secuestro de Rachel. Los secuestraba, los llevaba a lugares apartados y los sometía a su retorcida forma de justicia. Cara, vivían, cruz, morían. El azar se había convertido en su juez y verdugo, sembrando un nuevo tipo de terror en el submundo criminal de Gotham. La policía, ya lidiando con las secuelas del caos del Joker, se encontró persiguiendo a un nuevo fantasma. Gordon, atormentado por la muerte de Rachel y la caída de su amigo, sabía que debía detener a dos caras antes de que su sed de venganza consumiera por completo la ciudad. Batman también seguía el rastro de Harvey, sintiendo una profunda responsabilidad por su transformación. Sabía que el Joker había sido el catalizador, pero la oscuridad que ahora envolvía a Dent era una tragedia en sí misma. El enfrentamiento final entre el Caballero Oscuro y el antiguo Caballero Blanco de Gotham era inevitable. La extravagancia del Joker había dejado una cicatriz imborrable en la ciudad, y la acción posterior estaría marcada por la venganza y la desesperación. La sombra de dos caras se extendió rápidamente sobre Gotham, sembrando un nuevo tipo de miedo, más impredecible y personal que el caos orquestado por el Joker. Mientras el payaso permanecía tras las rejas,
su legado de anarquía continuaba propagándose a través de la retorcida justicia de su creación. Gordon, con el corazón apesadumbrado, se encontraba atrapado entre su deber de hacer cumplir la ley y su profunda amistad con el hombre que Harvey Dent había sido. La policía se veía impotente ante la aleatoriedad de los ataques de dos caras. No había lógica ni patrón discernible en sus víctimas, más allá de su conexión, real o percibida, con la muerte de Rachel. Batman, por su parte, intensificó su búsqueda de dos caras, sabiendo que debía detenerlo antes de que cruzara un punto sin retorno. Cada nuevo acto de violencia lo consumía con más culpa, la conciencia de que no había podido proteger a Rachel ni evitar la caída de Harvey pesándole como una losa. La acción culminante se produjo en el mismo lugar donde la tragedia había golpeado. Los restos carbonizados del edificio en construcción donde Rachel había perdido la vida. La lluvia caía implacablemente, lavando las cenizas y los escombros, como si la propia ciudad llorara sus pérdidas. Dos caras tenía a Gordon como rehén, su rostro mitad humano y mitad una máscara de cicatrices horribles, iluminado por los relámpagos que rasgaban el cielo nocturno. La moneda de dos caras brillaba en su mano, el símbolo de su retorcida justicia. El azar es imparcial, Gordon, siseó dos caras, su voz un eco ronco de dolor y locura. A diferencia de la justicia, que puede comprarse, Batman apareció entre las sombras, su figura imponente empapada por la lluvia. Harvey, esto no es lo que ella hubiera querido. Ella está muerta por su culpa. Rugió dos caras, su voz quebrándose por la emoción y la rabia. Todos deben pagar. La confrontación se desató en una lucha desesperada. Batman intentaba razonar con su antiguo aliado, tratando de alcanzar al hombre que aún quedaba bajo la cicatriz. Pero la locura y la sed de venganza de dos caras eran demasiado profundas. En el clímax, dos caras lanzó su moneda una vez más, el destino de Gordon pendiendo de su azar. Batman se abalanzó sobre él, intentando evitar el resultado, y ambos cayeron desde la altura. Batman logró sujetarse precariamente, dejando a dos caras colgando sobre el abismo. A pesar de su dolor y su rabia, Batman no pudo dejarlo caer. Extendió su mano, tratando de salvarlo, pero era demasiado tarde. Dos caras resbaló, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad de la noche. Con el Joker tras las rejas y dos caras muerto, la amenaza inmediata había terminado. Pero Gotham había cambiado para siempre. Para proteger la imagen de Harvey Dent como un héroe, la esperanza que la ciudad necesitaba, Batman tomó una decisión desgarradora. Asumió la culpa de las muertes causadas por dos caras, convirtiéndose en un fugitivo, el villano a los ojos de una ciudad que no conocía la verdad. Mientras Gotham lloraba a su Caballero Blanco y celebraba la captura de su demonio payaso, Batman se desvaneció en la noche, un guardián silencioso y solitario, cargando con el peso de sus sacrificios. El legado del Joker perduraría, una cicatriz invisible en el alma de la ciudad, un recordatorio constante de la fragilidad del orden y la oscuridad que acecha en las sombras. La extravagancia del caos había dejado su marca imborrable, y el Caballero Oscuro, aunque vilipendiado, seguiría velando por Gotham desde las sombras. En los días que siguieron, Gotham intentó reconstruir una semblance de normalidad, aunque la sombra del Joker y la trágica caída de Harvey Dent se cernían sobre la ciudad como una nube oscura. La noticia de la muerte del Caballero Blanco fue recibida con un luto generalizado, su imagen idealizada y su sacrificio magnificados por los medios y la opinión pública. La esperanza que él había representado se convirtió en un legado, un llamado a la justicia y la lucha contra el crimen. Sin embargo, bajo esta fachada de duelo y determinación, una verdad incómoda comenzaba a filtrarse en las conversaciones susurradas y las miradas furtivas. La repentina aparición de dos caras y su brutal campaña de venganza no encajaba con la imagen del intachable fiscal. Las preguntas sin respuesta y las inconsistencias en los relatos oficiales sembraron una semilla de duda en algunos corazones. El teniente James Gordon cargaba con el peso de la verdad, un secreto doloroso que había acordado mantener por el bien de Gotham. Ver a Batman, un hombre que había arriesgado todo para salvar su ciudad, ser vilipendiado y perseguido, le producía una profunda angustia. Pero sabía que la verdad, en ese momento, podría haber destrozado la frágil esperanza que la muerte de Dent había inspirado. Bruce Wayne, ahora un fugitivo a los ojos de la ley, se retiró aún más a las sombras.
La Batcueva se convirtió en su único santuario, un lugar de reflexión solitaria y planificación silenciosa. Aunque Gotham lo consideraba un criminal, su compromiso de proteger la ciudad no había vacilado. Sabía que la amenaza del crimen nunca desaparecería por completo, y que su papel como el Caballero Oscuro aún era necesario, aunque ahora lo llevara en la clandestinidad. La extravagancia del Joker, aunque aparentemente sofocada con su encierro en Arkham Asylum, había dejado una marca imborrable en la psique de Gotham. El caos que había desatado había demostrado la fragilidad del orden y la facilidad con la que la sociedad podía ser sumida en el miedo y la anarquía. Su legado perduraría como una advertencia sombría, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba justo debajo de la superficie de la civilidad. Mientras la ciudad intentaba sanar sus heridas, Batman observaba desde las alturas, una figura solitaria contra el horizonte nocturno. Había perdido a un amor, a un aliado y su propia reputación. Pero su sacrificio había asegurado la supervivencia de la esperanza en Gotham, aunque esa esperanza estuviera construida sobre una mentira necesaria. El Caballero Oscuro había caído, pero su leyenda viviría, un símbolo silencioso de la determinación de una ciudad para levantarse de las cenizas, incluso cuando su verdadero héroe era un fugitivo en la noche. La historia de Gotham y su protector continuaría, marcada para siempre por la locura que una vez amenazó con consumirla. Años después, Gotham había logrado una relativa paz. La memoria de Harvey Dent se había consolidado como la del héroe que sacrificó su vida para desmantelar la mafia, inspirando reformas legales y una nueva generación de funcionarios públicos comprometidos con la justicia. La tasa de criminalidad había disminuido significativamente, y aunque ocasionalmente surgían nuevos actores en el submundo, ninguno poseía la audacia ni la capacidad de desestabilización del Joker. Bruce Wayne, aunque seguía siendo un recluso en la mansión Wayne, continuaba su silenciosa vigilancia sobre la ciudad. La Batcueva seguía siendo su centro de operaciones, un lugar donde analizaba datos, perfeccionaba su equipo y se mantenía listo para cualquier amenaza que pudiera surgir. Su sacrificio había tenido un costo personal inmenso, pero la seguridad de Gotham seguía siendo su principal prioridad. El Joker permanecía encerrado en Arkham Asylum, un recordatorio vivo de la oscuridad que una vez había amenazado con engullir la ciudad. Aunque ocasionalmente intentaba manipular a sus guardias o sembrar el caos desde su celda, su influencia en el mundo exterior había disminuido considerablemente. Gotham había aprendido a vivir con la cicatriz de su reinado de terror, pero nunca lo olvidaría. Una noche, mientras Batman patrullaba los tejados de una Gotham relativamente tranquila, se detuvo para observar las luces de la ciudad. La esperanza que Harvey Dent había representado aún brillaba en los corazones de muchos, aunque la verdad de su caída permaneciera oculta. Batman sabía que su papel como el Caballero Oscuro seguía siendo esencial, un símbolo en la noche que recordaba a los criminales que siempre habría una fuerza vigilante dispuesta a enfrentarlos. De repente, una luz tenue parpadeó en un callejón oscuro. Batman se movió con su agilidad característica, descendiendo silenciosamente para investigar. Encontró a un grupo de jóvenes vándalos intentando robar a un transeúnte. Eran criminales de poca monta, sin la sofisticación ni la brutalidad de los que Gotham había conocido en el pasado reciente. Batman intervino rápidamente, su presencia imponente disuadiendo a los jóvenes ladrones. El transeúnte, asustado pero ileso, agradeció la ayuda del vigilante. Mientras Batman observaba a los jóvenes huir en la noche, sintió una punzada de tristeza. La batalla por Gotham nunca terminaría realmente. Siempre habría oscuridad acechando en las sombras. Sin embargo, también sintió una tenue sensación de esperanza. La ciudad había sobrevivido al caos del Joker, había honrado la memoria de Harvey Dent y, aunque no lo supieran, había sido protegida por el sacrificio de Batman. El legado del Caballero Oscuro no era el de un criminal fugitivo, sino el de un guardián silencioso, dispuesto a asumir la culpa y el ostracismo por el bien de su ciudad. Con una última mirada a las luces de Gotham, Batman se elevó de nuevo hacia la noche, su capa ondeando en el viento. Su sacrificio había comprado tiempo para la ciudad, una oportunidad para sanar y reconstruir. Pero él sabía que su vigilia debía continuar. El Caballero Oscuro seguiría velando por Gotham, un símbolo de esperanza en la oscuridad, aunque esa esperanza estuviera envuelta en un manto de secretos y sacrificios olvidados. La historia de Gotham y su protector continuaba,
un testimonio de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad.